y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. En esta oportunidad venimos desarrollando los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario y hablamos de lo que son los tipos de redención: agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis. Nos toca ahora, para tener mayor comprensión acerca de lo que es la redención, tenemos pues que tratar el tópico de lo que es un redentor. Vamos a ver, Cristo como redentor. Así podemos meternos un poquito en la cristología y poder entender a Cristo como redentor. El redentor era el pariente más cercano que tenía la responsabilidad de comprar nuevamente la heredad que había sido enajenada, o sea, traspasada de la línea familiar a la que realmente pertenecía. Jesús, como el postrer Adán, cumple y ocupa el lugar del pariente más cercano, convirtiéndose así en nuestro redentor, restituyéndonos al linaje que perdimos en Adán. O sea que la redención como lutros, era era común en el tiempo del Antiguo Testamento. Se aplica a cualquier cosa que liberara a un hombre de una aflicción o deudas propias. Pero era especialmente significativa en la ceremonia que se hacía como acto de redención del primogénito, cuyo origen se remonta a la salvación de los primogénitos en la noche de las Pascuas, cuando Moisés pintó los lindeles de las puertas con sangre del cordero que se sacrificó, y eso era como señal para que el ángel de la muerte no entrara en esas casas y produjera la muerte a los primogénitos. En cuanto a la redención de los primogénitos, según la ley, por orden de Dios, todo primogénito era propiedad de Dios, tanto de animales como del hombre. Era necesario que la familia redimiera, es decir, comprara a Dios el hijo primogénito, cuyo precio era de 5 siclos de plata, que se daban a los sacerdotes, teniendo el niño un mes de nacido, o sea, los 30 días. Veamos seguidamente lo que registran las Escrituras. Dice: todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, pero harás que se redima, el primogénito del hombre, también harás redimir al primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el sacerdote, el rescate, de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a su estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimiréis, santificados son a Jehová, o sea, sacrificados, presentados en holocausto. Eso está en Número 18, 15, 17, pero en Éxodo 13:2 dice: consagradme todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es, dice el Señor. Ahora, reitero, todo primogénito por la ley era propiedad de Jehová y debería ser sacrificado, presentado a Dios en holocausto. Pero esto tenía sus excepciones. Habían 2 de estos primogénitos que deberían ser redimidos por diversas razones. El primogénito del animal inmundo, por ser inmundo, no se podía presentar a Dios en holocausto, por tanto debería ser redimido para que dejara de ser propiedad de Dios y pasara a ser propiedad de la familia, y de esta forma quedar establecido por su cumplimiento en la ley. En el segundo caso, se daba con el primogénito, los primogénitos del hombre,
por la razón de que Dios no es pagano, que acepta sacrificios de niños semejantes a Moloc, según Levítico 18:21, 22:5. El sacrificio de un niño era condenado y era una abominación para Dios, para Jehová. Es la causa por la cual el primogénito del hombre era redimido, para que se cumpliese la ley. El niño primogénito era sacrificado a Jehová en holocausto o era redimido. En relación a esta redención que hace Lucas por orden de Jehová, el padre del niño, no la madre, se presentaba ante el gran sumo sacerdote y le entregaba al niño como propiedad de Dios. Luego el padre tomaba 5 siclos de plata y se lo entregaba al sacerdote en señal de redención, o sea, de compra, comprando al niño. Bajo este ritual de la redención, el niño pasa a ser propiedad de la familia por haber sido comprado por precio de plata y dejaría de ser propiedad de Dios. Ahora, la Biblia no presenta en ninguna parte que Jesús en su niñez haya pasado por este ritual. El de la redención. Esto se debe a que si Jesús hubiese sido redimido o comprado, hubiera dejado de ser propiedad de Dios y por consiguiente no podía ser presentado a Dios en holocausto o en sacrificio. En el caso de Jesús se cumplió la ley a perfección, porque en vez de ser redimido fue sacrificado en ofrenda a Jehová. El único primogénito del hombre en la historia de la humanidad que fue sacrificado a Dios en holocausto fue Jesús, su propio hijo. Ahora, el relato que presenta Lucas, el capítulo 2, versos 22 al 24, es el cumplimiento de Levítico 12, 6, 8, donde la mujer, después de haber cumplido los 40 días de su purificación, en caso de que sea un niño, si es una niña son 80 días, traerá un cordero de 1 año. En el caso de ser la familia de escasos recursos, traerá 2 tortolas o 2 palominos. Todo esto se hacía por causa de la mujer, mas no por causa del niño. No se sabe el por qué Lucas utiliza el plural en su relato cuando trata la de redención de la mujer. Dicho rito se le llama expiación y no redención. El acto de la expiación se daba en la mujer después de 40 días. La circuncisión se daba en el niño en el 8º día y la redención del primogénito se daba a los 30 días del nacimiento, según Número 18-16. Por lo que da a entender que la madre no participaba en dicha ceremonia. La expiación y la redención no se daba el mismo día. No era obligado que María llevara al niño al día de la expiación, de paso no lo podía hacer. No lo podía hacer porque eso estaba prohibido totalmente por la ley. Ahora, es cierto que Lucas presenta un posible acto de redención, el cual no se llevó a cabo, ya que no estaba plenamente registrado, ni siquiera se hace mención de los 5 ciclos de plata como ofrenda para la redención. Ahora, se debe destacar que Jesús, para poder ser un redentor, no debía ser redimido por 2 cosas. 1. En primer lugar, no hay propiedad en uno que ha sido redimido para redimir a otro, ya que él, quien, en el caso del que es redimido, en este caso Jesús, en lo personal necesitó de un acto de redención. ¿Cómo puede redimir a alguien aquel que necesitó un acto de redención? Por eso Jesús no podía ser redimido. En segundo lugar, si Jesús era redimido por sus padres, dejaría de ser propiedad de Dios y por consiguiente Dios no podía ni presentarlo ni aceptarlo como ofrenda en sacrificio. Entonces, este fue el único ritual bajo la ley en la que Jesús no fue sometido para cumplir con la redención de la humanidad. Jesús fue presentado en el templo y fue circuncidado, pero no fue redimido. En lugar de la redención fue sacrificado, cumpliendo así con la ley y pasar así ser un perfecto redentor. Ahora, la Biblia no presenta en ninguna parte que Jesús en su niñez haya pasado por este ritual, el de la redención. Esto se debe a que si Jesús hubiese sido, reitero, redimido o comprado, hubiese dejado de ser propiedad de Dios y por consiguiente no podría ser presentado en holocausto. Eso hay que tenerlo bien claro. En conclusión al tópico de la redención, entiéndase por redención
en lo concerniente a Dios el acto de entregar a su único hijo como precio o paga por una humanidad que estaba secuestrada por el mal y esclavizada en el pecado, y que por sus propios medios no podía escapar de dicha situación, según Romanos 3:24, Gálatas 3:13, Efesios 1:7, Tito 2:14, Hebreos 9:12. Bueno, hasta nuestro próximo programa. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.